Imagina que tienes acceso a un secreto que podría cambiar para siempre la forma en que el mundo ve a una de las figuras más emblemáticas de la historia moderna. Un secreto tan oscuro, tan aterrador, que mantener la boca cerrada parece la única forma de seguir con vida. Pero ¿y si ese secreto estuviera a punto de ser revelado? Si te dijera que lo que sabes sobre la vida y la muerte de la princesa Diana es un engaño, una historia contada y retocada por el poder despiadado de la familia real británica, ¿me creerías? Sé lo que estás pensando. ¿Cuántas teorías sobre la muerte de Lady Di circulan ya por ahí? ¿Cuántos documentales, entrevistas e investigaciones no concluyentes han intentado encontrar respuestas? Lo cierto es que, hasta ahora, nadie se ha acercado a lo que realmente ocurrió. Nadie excepto yo. Yo era el confidente secreto de Diana, el hombre en quien confiaba sus ansiedades más profundas, sus miedos paralizantes y, lo más importante, los secretos que sabía que algún día la llevarían a la muerte. Y es por eso que estoy aquí ahora, para contarles todo lo que sé. ¿Te imaginas cómo es vivir una vida de cuento de hadas, donde todo lo que parece perfecto es en realidad una máscara para ocultar el verdadero rostro del horror? Diana vivía esta realidad a diario. Cuando los medios nos mostraron a una princesa radiante, ella vivía encadenada a una existencia de dolor, miedo y manipulación. Esto no es lo que lees en las revistas. Eso no es lo que los periodistas de investigación pudieron captar. Lo que ocurrió en las sombras del Palacio de Buckingham va más allá de cualquier escándalo o conspiración de la que hayas oído hablar. Ahora, imagina una vida en la que cada movimiento, cada respiración, estuviera controlado por una fuerza mayor, una entidad antigua que da forma al destino de una de las familias más poderosas del mundo. Diana no lo supo desde el principio, pero pronto descubriría que estaba en el centro de algo mucho más grande que el simple papel de ser la esposa de un príncipe. Sé que parece imposible de creer, pero los secretos que Diana llevó consigo hasta su muerte son mayores de lo que cualquiera de nosotros puede comprender. Y te lo contaré todo. ¿Por qué crees que la reina Isabel se apresuró a silenciar a Diana? ¿Por qué parecía tan implacable, tan fría ante una de las mayores tragedias de nuestro tiempo? No fue solo por miedo al escándalo o por proteger la imagen de la familia real. No, la verdad es mucho más oscura. Cuando Diana me confió sus secretos, supo que estaba jugando con su propia vida. Sabía que su fin estaba cerca y que ese final no sería un accidente automovilístico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Diana se sentía constantemente observada, como si la estuvieran persiguiendo? Fue real. Y en el fondo, sabía que estaba siendo perseguida por algo mucho más poderoso que los paparazzi hambrientos de una primicia. Diana acudió a mí porque no tenía a quién acudir. Estaba rodeada de personas que la manipulaban y controlaban. Su vida era una prisión, y sabía que en cualquier momento la celda se cerraría para siempre. Y luego, en medio de conversaciones que muchas veces duraban horas, empezó a contarme las cosas que nunca podría decir públicamente, cosas que, si salieran a la luz, sacudirían los cimientos de la monarquía británica y cambiarían para siempre la forma en que vemos el poder. Antes de continuar, quiero que pienses por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que algo andaba mal, que la historia oficial simplemente no tenía sentido? ¿Cuántas veces la versión contada al público se sintió como una narración cuidadosamente construida? Ahí es donde entro yo. Yo estaba allí, escuché todo, vi las señales, y durante mucho tiempo tuve miedo de decir la verdad, pero el miedo ya no me controla. Lo que pasó Diana, lo que sufrió y las razones detrás de su muerte son mucho mayores de lo que cualquiera pueda imaginar. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es solo una historia de intriga real, es algo mucho más grande, más profundo y más aterrador que cualquier película o novela de ficción. No estás preparado para lo que está por venir, pero puedo garantizar una cosa: después de escuchar lo que tengo que decir, nunca volverás a mirar a la familia real de la misma manera. Antes de comenzar, si te apasionan las historias reveladoras e impactantes, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de nuestras historias exclusivas. Esto nos ayuda mucho a seguir brindándoles contenido. Ahora,
Prepárate para una verdad impactante que cambiará todo lo que has oído. A medida que pasó el tiempo, las conversaciones entre Diana y yo se volvieron más oscuras, más cargadas de tensión. Sabía que estaba involucrada en algo grande, algo mucho más grande que la monarquía británica. Lo que comenzó como desvaríos sobre su vida asfixiante se convirtió en revelaciones aterradoras. Diana me dijo, entre lágrimas y silencios incómodos, que sentía que su vida nunca había sido suya. No se trataba solo de ser realeza o vivir bajo la presión de los medios. Había algo mucho más profundo y oscuro que se cernía sobre ella. Nunca fui libre, dijo en una de estas conversaciones. Desde que era niño, todo lo que hacía estaba controlado. Mis amistades, mis estudios, incluso mis pensamientos estaban vigilados. Pero nunca supe por qué, hasta que conocí a Charles. Su voz tembló cuando mencionó al príncipe. No era solo resentimiento, era el miedo a alguien que sabía más de lo que debería. Siempre me dijeron que tenía un propósito superior, pero nunca me explicaron lo que eso significaba. Y cuando conocí a Charles, todo se volvió aún más claro. Mi matrimonio con él nunca fue por amor, ni por alianzas políticas. Fui elegida para algo terrible. Diana no habló de la traición ni de los problemas comunes en los matrimonios reales. No, ella habló de algo mucho más profundo, algo que la perturbaba hasta lo más profundo. Ella creía que había sido seleccionada no por quién era, sino por lo que representaba, un linaje. Mi línea de sangre no es solo real, es antigua, algo que ellos protegen a toda costa. Me dijeron que mi sangre es especial, que fui elegida por eso. Al principio pensé que era solo otra de esas historias sobre nobles, herencia, pero luego me di cuenta de que era algo mucho más aterrador. Había un miedo creciente en sus palabras, como si supiera que al compartir esto conmigo, estaba sellando su destino. Diana empezó a sospechar que su vida, su cuerpo e incluso su mente estaban siendo controlados por una fuerza mayor. Ella no era solo una princesa rodeada de lujos y responsabilidades. Ella era una pieza crucial en un juego macabro que involucraba fuerzas más allá del poder humano. Mencionó, en susurros, que su vida estaba profundamente entrelazada con algo que la familia real había ocultado durante siglos. Me vigilan todo el tiempo, no por la prensa, sino porque tienen miedo de que descubra demasiado. Y ya lo he hecho. Lo que ella me dijo a continuación cambió todo. Diana reveló que la familia real estaba vinculada a algo antiguo, algo poderoso y aterrador. Son parte de algo que se remonta a miles de años atrás, y yo fui elegido para continuar esa línea. Me controlan, me manipulan y estoy atrapado. Diana ya no hablaba solo de intrigas palaciegas. Ella creía que estaba sucediendo algo más grande, algo que iba más allá de las cuestiones de la realeza británica. No sé cómo explicarlo, pero siento que estoy rodeado de fuerzas que no puedo entender del todo. La reina, Carlos, todos ellos, no son lo que parecen, y fue en ese momento que empezó a contarme cuál creía realmente que era la verdadera naturaleza de la familia real. Diana nunca tuvo la oportunidad de decir no cuando fue elegida para casarse con Charles. A los ojos del mundo, parecía un cuento de hadas, la joven y hermosa princesa acompañada por el heredero de la corona británica, pero la verdad fue bastante diferente. Diana supo desde el principio que algo andaba mal en este matrimonio. Nunca quise casarme con él, me confesó en una noche de confesiones más profundas. Pero no me dieron otra opción. Me dijeron que mi sangre era especial, que tenía un propósito y que Charles me necesitaba para continuar con el legado familiar. Pero lo que parecía una simple unión política o una continuación del linaje real tenía un propósito mucho más siniestro. Diana descubrió que el linaje de la familia real británica no era solo una cuestión de nobleza, era algo que se remontaba a un pasado lejano y oscuro. Me dijeron que la familia real británica no es lo que el mundo piensa. Tienen raíces que se remontan a imperios antiguos, mucho antes de que Gran Bretaña existiera. Lo que me dijo a continuación parecía sacado de una pesadilla. La familia real, según Diana, afirmaba ser descendiente de una raza alienígena que habitaba la Tierra hace mucho tiempo.
Estos seres, conocidos como los dioses antiguos, eran adorados por civilizaciones antiguas como la egipcia y la sumeria. Me dijeron que mi linaje era puro y que yo había sido elegido para asegurar la continuidad de esa sangre. Al principio no lo entendí, pero ahora todo tiene sentido. No son humanos como nosotros. La revelación sacudió profundamente a Diana. Me habló de momentos de puro terror en los que empezó a darse cuenta de que su matrimonio no se trataba solo de mantener el linaje real británico. Fue algo mucho más inquietante. Me trataron como si fuera un recipiente, una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Carlos nunca fue afectuoso conmigo, nunca me tocó como un hombre debe tocar a su esposa, siempre fue distante, frío, y me di cuenta de que allí fue una razón para eso. Diana creía que su papel en el matrimonio era asegurar la continuación de un linaje que no era completamente humano. El comportamiento distante de Carlos, la frialdad de la reina y la presión constante sobre ella tenían un propósito: mantener la pureza del linaje alienígena. Me eligieron porque, según ellos, mi sangre era compatible con la de ellos. Estaba destinada a ser la madre de algo que no podía entender. Esta revelación dejó a Diana en un estado de desesperación. No sabía cómo escapar y cada día que pasaba se sentía más atrapada en las garras de este oscuro destino. A medida que avanzaba el matrimonio, Diana empezó a darse cuenta de que su papel en la familia real era mucho más siniestro que el de simplemente ser la esposa del futuro rey. Se encontró rodeada de misterios que crecían cada día. Lo que el mundo veía como la vida perfecta de una princesa, rodeada de glamour y eventos benéficos, ocultaba una realidad asfixiante y aterradora. Diana me confió que poco antes de su boda, se vio obligada a participar en una serie de reuniones secretas con miembros selectos de la familia real, reuniones que nunca fueron reveladas al público. Estas reuniones no se parecen a nada que haya experimentado, me dijo con voz temblorosa. No se trataba de política, no se trataba de cuestiones familiares. Lo que estaban discutiendo era aterrador. En estos encuentros, Diana escuchó por primera vez menciones a rituales que se remontaban a tiempos inmemoriales, rituales que servían para garantizar la continuidad del linaje que la familia tan fervientemente protegía. Hablaban de purificación, de ascendencia. Empecé a sentirme atrapada en algo mucho más grande que un simple matrimonio. La preparación para estos rituales incluía una serie de restricciones y prohibiciones. Diana recibió instrucciones de seguir una dieta estricta y evitar el contacto físico con cualquier persona que no fuera parte de la familia real. Me dijeron que necesitaba ser pura para lo que venía, que mi cuerpo estaba siendo preparado para algo grande, reveló Diana, con los ojos llenos de miedo al revivir esos recuerdos. Cuando llegó el día de su boda, Diana supo que algo terrible estaba por suceder. Lo que todo el mundo vio como una gran ceremonia y un cuento de hadas fue, para ella, el comienzo de una pesadilla. Sentí que me estaban haciendo un sacrificio, confesó. Nada de ese día parecía real. Las miradas de la reina, los ojos de Carlos, me estaban entregando a algo que todavía no podía entender del todo. La verdadera revelación llegó después de la boda, cuando Diana fue llevada a un lugar desconocido, lejos de los ojos de la prensa y del público. Me dijeron que íbamos de luna de miel, pero no era eso, dijo Diana, su voz casi un susurro. Lo que pasó esa noche fue un ritual antiguo, algo que nunca había visto antes. Diana fue llevada a una mansión apartada, donde fue recibida por miembros de la familia real y figuras que no conocía, pero que parecían tener gran autoridad sobre los acontecimientos. Me llevaron a un gran salón, donde había símbolos extraños en las paredes, y la habitación se llenó de una luz rojiza. El aire estaba pesado, como si estuviera cargado de algo más allá de lo físico. Me dijeron que esperara, y ahí fue cuando empezó todo. Lo que Diana presenció a continuación la dejó en shock. Me dijo, con lágrimas en los ojos, que en esa habitación los miembros de la familia real se transformaban ante sus ojos. Vi a la reina, a Carlos y a otros transformarse en criaturas que nunca había visto antes. Ya no eran humanos. Sus formas cambiaron,
Su piel se volvió escamosa y sus ojos brillaban como los de los reptiles. Diana se vio obligada a participar en este ritual y su mente estaba en shock. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba atrapado allí, rodeado por estas criaturas, y no había ningún lugar a donde huir. Este evento marcó el comienzo de un ciclo de horror en la vida de Diana, y a partir de ese momento supo que estaba en un juego de fuerzas mucho más allá de su comprensión. Lo que Diana presenció esa noche fue solo el comienzo de una pesadilla recurrente. Después del ritual inicial, comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes en los miembros de la familia real. No siempre fueron así, explicó, refiriéndose a las transformaciones que había presenciado. Durante el día parecían normales, como todos los demás, pero hubo momentos en los que su verdadera naturaleza se reveló. Diana describió una serie de hechos que la dejaron aterrorizada. En algunas ocasiones, especialmente durante reuniones familiares o eventos privados, notó que la piel de Carlos, la reina y otros miembros de la realeza parecía cambiar. Era como si estuvieran usando una máscara humana, y esa máscara comenzó a derretirse, a desmoronarse con ciertas luces o en ciertos momentos. Había algo debajo de esa piel, algo que sabía que no era humano. Esta aterradora percepción se vio reforzada por las miradas. Diana me contó que, en ciertos momentos, los ojos de Carlos y de la reina cambiaban de color, adquiriendo un brillo casi fluorescente, un amarillo que la hacía estremecer. Nunca olvidaré sus ojos. Cuando me miraron así, sentí como si estuvieran viendo algo mucho más allá de mí, como si estuvieran viendo dentro de mi alma, juzgándome. Era como si fuera una presa. También describió una atmósfera densa y cargada que impregnaba ciertos eventos familiares. Había un silencio, una tensión en el aire que no podía explicar. Nadie hablaba de lo que estaba pasando, pero todos lo sabían, y lo sentí en mi piel. Los eventos sociales, que antes parecían simples reuniones de la realeza, ahora iban acompañados de un temor constante de que algo terrible siempre estuviera a punto de suceder. Diana se encontró cada vez más aislada. No podía hablar de esto con nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién podría entender por lo que estaba pasando? Estaban en todas partes. Me vigilaban todo el tiempo, e incluso en mis horas más privadas, sabía que no estaba solo. El miedo a ser considerada loca le impidió buscar ayuda externa, y los pocos amigos que tenía no tenían idea de la profundidad del terror que estaba viviendo. Las transformaciones que presenció no fueron solo físicas. Diana empezó a sentir que los miembros de la familia real se comunicaban de formas que iban más allá del lenguaje verbal. Parecían entenderse con solo mirarse. Había un lenguaje secreto, algo que yo no podía entender, pero sabía que existía. Era como si pertenecieran a un mundo diferente, una realidad a la que no podía acceder. El punto de quiebre para Diana fue cuando se dio cuenta de que sus propias acciones estaban siendo moldeadas por estas fuerzas. Empecé a tener sueños que no parecían míos. Eran invasivos, como si alguien estuviera plantando estos pensamientos en mi cabeza. Y luego me despertaba y sentía que me estaban manipulando, controlando. Me confesó que, en cierto momento, empezó a dudar de su propia cordura. Ya no sabía qué era real y qué era parte de esta pesadilla. Estas impactantes transformaciones fueron una prueba de que la familia real británica guardaba secretos que iban más allá de la imaginación, y Diana quedó atrapada en el corazón de esta conspiración. El miedo de Diana creció exponencialmente cuando quedó embarazada de su primer hijo, el príncipe William. Desde el principio, algo parecía diferente, fuera de lo común. Diana me confesó que durante su embarazo sintió que algo andaba mal. No fue como lo describieron otras mujeres embarazadas, dijo. Había algo inquietante en cada momento, como si lo que estaba creciendo dentro de mí no fuera humano. Las citas médicas estaban estrictamente controladas por la familia real y los médicos que atendían a Diana
parecían más científicos de laboratorio que cuidadores. No me trataron como a una madre a punto de dar a luz, sino como parte de un experimento. La situación empeoró cuando dio a luz. El día de su nacimiento, Diana fue llevada a un hospital privado controlado por la realeza. El ambiente era frío, impersonal, recordó. Había tensión en el aire, como si todos esperaran algo que yo no entendía. Durante el parto, el dolor que sintió no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. No fue el tipo de dolor que uno espera al dar a luz. Fue como si algo se desgarrara dentro de mí. Cuando nació William, lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en una pesadilla. Diana me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, que el bebé no lloraba como un recién nacido normal. El sonido que hizo no fue un grito humano, fue un ruido áspero y gutural como el de un animal. Miró al bebé y vio algo que la aterrorizó. Había algo mal en su piel. Estaba cubierta de una sustancia gelatinosa y en algunas partes había escamas. Los médicos rápidamente limpiaron al bebé y se lo alejaron de Diana antes de que ella pudiera procesar lo que estaba viendo. Ellos lo sabían. Todos sabían lo que estaba pasando, menos yo, dijo. El bebé fue llevado a una clínica especial, donde se sometió a procedimientos que Diana nunca comprendió del todo. Cuando me lo trajeron de vuelta parecía normal, pero yo lo sabía lo que había visto. Esta experiencia la dejó en shock, pero lo peor aún estaba por llegar. 2 años después, Diana volvió a quedar embarazada, esta vez de su segundo hijo, Harry. Sabía que sería aún peor, confió. Durante su embarazo, comenzó a tener sueños inquietantes en los que sentía que algo se movía dentro de ella de una manera que no parecía natural. Soñé que la criatura dentro de mí me arañaba el vientre, tratando de salir. Cuando llegó el momento de su segundo nacimiento, Diana supo que no estaba dando a luz a un bebé humano. El parto fue aún más doloroso que el primero. Fue como si algo se desgarrara dentro de mí, tratando de salir por cualquier medio posible. Cuando nació Harry, la vista fue aún más aterradora que la primera. Estaba cubierto de una sustancia densa y verde. Su cuerpo tenía más escamas que el de William, y sus ojos eran completamente negros como los de un tiburón. Diana fue sedada rápidamente después del nacimiento, y cuando despertó, ambos niños habían experimentado algún tipo de normalización. Parecían bebés humanos, pero ella sabía que no lo eran. Camuflaron a los niños, parecían normales, pero yo sabía la verdad. Mis hijos no eran humanos. Eran parte de este linaje reptiliano que la familia real ha estado tratando de proteger durante siglos. Lo que más la aterrorizaba era la sensación de que había sido utilizada, de que su cuerpo había sido manipulado para generar seres que llevaran la continuidad de este monstruoso linaje. Diana nunca pudo reconectarse emocionalmente con sus hijos después de esto. Los amaba, pero también les tenía miedo. Cada vez que los miraba, veía los ojos de una criatura que no era humana. Con el paso de los años, Diana empezó a darse cuenta de que se le acababa el tiempo. Su posición dentro de la familia real se volvió cada vez más insostenible y sabía que su vida estaba en peligro. Sabía que me estaban observando todo el tiempo, me dijo. Cualquier movimiento en falso, cualquier desliz, y sabía que me silenciarían. Diana empezó a sospechar que la familia real tenía planes de eliminarla si intentaba exponer lo que sabía. No podía hablar de esto con nadie. Estaba completamente aislado. Sus intentos de hablar abiertamente de su sufrimiento fueron recibidos con frialdad y desdén, y cada vez que mencionaba la idea de escapar de la vida real, recibía amenazas veladas. Me dijeron que si intentaba huir, no sobreviviría. La realeza controlaba todos los aspectos de su vida, desde los movimientos que hacía en público hasta las conversaciones que mantenía en privado. No podía confiar en nadie, dijo. Sentí que todos los que me rodeaban eran espías. Mis llamadas telefónicas eran monitoreadas, mis conversaciones eran grabadas. Estaban esperando que cometiera un error. También la atormentaba el miedo a ser considerada mentalmente inestable. Si dijera algo, dirían que estaba loco. Sabía que eso era exactamente lo que querían que la gente creyera.
Diana sabía que se estaba acercando a su punto de ruptura. Me sentí como si me estuvieran cazando, como un animal a punto de ser sacrificado. Cada movimiento que hacía era seguido, cada paso era monitoreado. Y luego vino la relación con Dodi Al-Fayed. Dodi fue la única persona que me hizo sentir humana otra vez, dijo. Me trató como a alguien que merecía ser amado, no como una pieza de un juego más grande. Pero esta relación también se convirtió en una amenaza para la familia real. Diana sospechaba que estaba embarazada de Dodi, y esto suponía un peligro aún mayor para el secreto del linaje reptiliano. Sabía que si descubrían que estaba embarazada de alguien fuera de su círculo, alguien que no fuera parte de su círculo, mi vida se acabaría. La idea de un hijo que no perteneciera al linaje controlado por la realeza era inaceptable. Diana intentó planear una fuga con Dodi, lejos de las garras de la monarquía, pero el miedo la acompañaba constantemente. Sabían lo que estaba tratando de hacer, siempre estaban un paso por delante. Y así, el asedio se cerró a su alrededor. El accidente fatal en el túnel Pont de l'Alma en París no fue el accidente que los medios de comunicación mundiales lo retrataron. Diana sabía que si intentaba escapar, la matarían. La oí decir en nuestra última conversación. Ella sabía que no había salida. Pero ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Quién estuvo detrás de la fatal persecución? Diana siempre supo que la estaban observando, pero en ese momento se dio cuenta de que había cruzado la línea invisible entre la vida y la muerte. A medida que aumentaba la presión sobre Diana dentro de la familia real, ella encontró refugio en una relación secreta con Dodi Al-Fayed, el hombre que no solo la hacía sentir amada, sino que también la trataba como a un ser humano normal, algo que ella no experimentó. Años. Diana sabía que esta relación era un escape de su prisión dorada, una oportunidad de experimentar una vida fuera de las cadenas de la monarquía. Dodi fue la única persona que me hizo sentir viva de nuevo, dijo una vez. Con él pude olvidar por unos momentos el horror que experimentaba cada día. Esta relación, sin embargo, no fue solo un romance clandestino, llevaba un peso mucho mayor. Diana creía que estaba embarazada de Dodi, y este descubrimiento la llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Si estoy realmente embarazada, no dejarán que nazca este niño, me confesó. No pueden permitir que suceda algo más allá de su control, especialmente algo que pueda amenazar la continuidad de su linaje. El embarazo de Diana con alguien ajeno a la familia real fue visto como una inmensa amenaza, ya que significaría que el futuro de la monarquía se vería empañado por un forastero. La familia real, que siempre ha tenido control absoluto sobre su vida, se dio cuenta del peligro de esta relación. Diana sabía que en cualquier momento podrían descubrirla y que su embarazo sería el punto de quiebre. Siempre me vigilaron, pero ahora todo parecía volverse aún más intenso, dijo. No podía dar un paso sin sentir que me estaban observando. Sabían sobre Dodi y yo, y sabían que estaba planeando algo. Diana temía que si la realeza descubría su embarazo, las consecuencias serían devastadoras, no solo para ella, sino para el propio Dodi. Dodi, a su vez, parecía decidido a sacarla de esta pesadilla. Ofreció un escape, una oportunidad de empezar de nuevo lejos de las cámaras y las garras de la familia real. Quería que nos fuéramos y empezáramos una nueva vida, recordó Diana. Él sabía que sería peligroso, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo por mí, y yo tenía tantas ganas de creer que era posible. Pero incluso con esta creciente esperanza, Diana sabía que la estaban persiguiendo. La realeza no permitiría que Dodi Al-Fayed tuviera un hijo, y Diana era plenamente consciente de que cualquier intento de escapar sería visto como un desafío directo al poder y control que la familia ejercía sobre ella. Las semanas previas al fatal accidente estuvieron llenas de tensión. Diana y Dodi planearon escapar, creyendo que podrían escapar de la constante vigilancia que los rodeaba. Estábamos planificando todo. Sería rápido y sin dejar rastro, explicó. Pero sabía que nos estaban observando siempre un paso por delante. Diana estaba atormentada por la sensación de que, aunque intentaba escapar, estaba siendo manipulada por fuerzas mucho más poderosas.
La noche del accidente, Diana y Dodi finalmente intentaban ejecutar su plan de escape. Se habían cansado de vivir bajo constante vigilancia, de que lo siguieran en cada paso del camino, y decidieron que era ahora o nunca. Sin embargo, Diana sabía, en el fondo, que esa noche sería decisiva. Sabía que algo andaba mal, sabía que nos estaban persiguiendo, dijo la última vez que hablamos. El destino de esa noche sería trágico y fatal, algo que Diana parecía haber intuido desde hacía mucho tiempo. La fatídica noche del 31 de agosto de 1997 estuvo marcada por una serie de hechos que culminaron con el fatal accidente que se cobró la vida de Diana y Dodi. El mundo entero quedó en shock cuando empezó a circular la noticia sobre el accidente en el túnel del Pont de l'Alma en París. La narrativa oficial hablaba de una intensa persecución por parte de paparazzi, una fuga desesperada y un conductor ebrio que perdió el control del vehículo. Pero Diana sabía, y yo también, que no fue solo un accidente. Ella me había dicho muchas veces, si intento escapar, me matarán. Esa noche, Diana y Dodi intentaron salir del Hotel Ritz, donde habían pasado parte del día, en un intento de perderse de los paparazzi que los seguían incesantemente. Pero algo no estaba bien. Sabían que estábamos tratando de escapar, dijo anteriormente. El conductor Henry Paul, en quien Dodi confiaba, parecía agitado, como si supiera que algo estaba fuera de control. Diana, siempre observadora, sabía que la fuga no sería tan sencilla. La persecución por las calles de París no fue solo un juego del gato y el ratón entre celebridades y paparazzi. Había algo mucho más siniestro en marcha. Diana creía que la seguían no solo fotógrafos ávidos de una imagen, sino también agentes que tenían un objetivo mucho más letal. Sentí que nos estaban persiguiendo, dijo. No se trataba solo de fotos, se trataba de silenciarme. Esa noche todo parecía diferente, como si el destino mismo estuviera conspirando para que ella nunca escapara. El Mercedes negro que transportaba a Diana y Dodi corría a gran velocidad por las calles de París, y los paparazzi que los seguían eran solo una cortina de humo para algo mucho más grande. Diana me había contado las amenazas veladas que había recibido y cómo creía estar siempre a un paso de ser eliminada. No me dejarán vivir si intento escapar. No pueden permitirme salir de aquí, dijo en varias conversaciones. Aquella noche en el túnel fue el punto final de una persecución que había comenzado mucho antes, en los silenciosos pasillos del Palacio de Buckingham. Cuando el coche entró en el túnel del Pont de l'Alma, algo cambió. Las luces eran tenues y la sensación de claustrofobia dentro del túnel aumentaba la tensión. Henry Paul, que había sido descrito como un conductor experimentado, pareció perder el control, pero muchos creen que el accidente fue provocado. Diana tuvo razón todo el tiempo. Sabía que la estaban persiguiendo y esa noche la casa llegaría a su trágico final. El impacto fue devastador y cuando el coche chocó contra la pared del túnel, no hubo escapatoria. Dodi murió instantáneamente y Diana fue encontrada gravemente herida. Las autoridades francesas acordonaron rápidamente el área y a medida que avanzaban las investigaciones, se solidificó la narrativa oficial del accidente causado por paparazzi. Pero quienes estaban prestando atención sabían que algo no tenía sentido. Diana siempre había dicho que su muerte no sería un accidente, y aquí estaba ella, herida e indefensa, parte de un plan mucho más amplio para silenciarla. Cuando la noticia de su muerte dio la vuelta al mundo, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Por qué la persecución de esa noche pareció tan intensa? ¿Por qué Henry Paul, un conductor confiable, habría actuado de manera tan errática? Y, más importante aún, ¿por qué Diana, que siempre supo que sería perseguida, fue acorralada de manera tan decisiva? Son preguntas que hasta el día de hoy resuenan en la mente de quienes saben que, esa noche, no fue solo el destino lo que se llevó la vida de Diana, sino una fuerza mucho más poderosa. Después de la muerte de Diana, la conmoción y la tristeza se extendieron por todo el mundo como un reguero de pólvora incontrolable. Millones de personas, en todas partes del mundo, lloraron la pérdida de la princesa del pueblo.
Pero detrás de las lágrimas y los homenajes públicos se estaba desarrollando algo mucho más oscuro. La historia oficial decía que Diana había muerto a causa de las heridas sufridas en el accidente automovilístico en el túnel Pont de l'Alma, en París. Pero aquellos con acceso detrás de escena sabían que algo andaba mal. Lo supe en el momento en que escuché la noticia por primera vez. Algo no encajaba, y fue con este pensamiento que decidí investigar más de cerca lo que había sucedido la noche de su muerte. Mis conexiones me permitieron acceder a información que no se hizo pública, incluida la autopsia de Diana. Y lo que descubrí confirmó los peores temores de Diana. Cuando llegué a la morgue, fui uno de los primeros en ver el cuerpo de Diana antes de que se realizaran los trámites oficiales. Lo que vi me dejó sin palabras. Diana resultó, vestida con su traje, gravemente herida por el accidente. Pero había algo más. Había marcas en su cuerpo que no podían explicarse únicamente por el impacto de la colisión. Miré su torso y vi pequeñas heridas punzantes que parecían agujeros de bala. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando miré más de cerca, vi que las marcas eran claras y evidentes. Estas heridas superficiales no fueron mencionadas en el informe oficial de la autopsia. Se dijo al público que Diana había muerto a causa de las heridas internas provocadas por el accidente. Pero nadie mencionó estas marcas. Parecía como si alguien hubiera intentado disimular las heridas punzantes para que no despertaran sospechas. Las autoridades presentes en la morgue parecían tensas y dos hombres trajeados, que claramente formaban parte del equipo que investigaba el accidente, entraron en la habitación poco después de mi llegada. Me observaron con miradas frías y cautelosas. No, había duda de que sabían lo que estaba buscando. Uno de ellos, sin decir palabra, se acercó a mí y con una presión suave pero firme me alejó del cuerpo de Diana. Intenté protestar, pero el otro hombre, con voz tranquila y amenazadora, dijo: «Será mejor que no veas nada más». Lo que pasó después me dejó con una terrible certeza. Diana no había muerto solo a causa del accidente. Fue asesinada y alguien estaba desesperado por ocultarlo. Inmediatamente me sacaron de la habitación y a partir de ese momento quedó claro que se estaba aplicando estrictamente el control sobre la información. Cualquier intento de investigar más a fondo sería bloqueado. En los días siguientes se publicó el informe oficial de la autopsia, pero no se mencionó nada sobre los agujeros de bala ni ninguna otra evidencia del asesinato. La narrativa se mantuvo. Diana había muerto en un trágico accidente provocado por la persecución de los paparazzi. Pero yo sabía, y ellos también, que esa no era toda la verdad. Esa escena en la morgue marcó el momento en que me di cuenta de cuán profundo era el encubrimiento. Las fuerzas que habían silenciado a Diana eran demasiado poderosas y sus garras estaban en todos los niveles de autoridad. Sabía que si intentaba ir más lejos, mi vida también estaría en peligro. Pero la visión de esas marcas se quedó grabada en mi mente, prueba silenciosa de que lo que pasó esa noche no fue un accidente. Después de la autopsia, quedó claro que había mucho más en juego de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Las amenazas veladas que había recibido, las marcas en el cuerpo de Diana y la forma en que fui rápidamente retirado de la investigación apuntaban a una verdad mucho más oscura y aterradora. Pero lo que más me impactó fue la última confesión que Diana me había hecho poco antes de su muerte. Sus palabras todavía resuenan en mi mente y hasta el día de hoy me cuesta aceptar lo que querían decir. Diana estaba convencida de que el destino de sus hijos estaba directamente relacionado con la continuación del linaje reptil que la familia real intentaba proteger. Y lo más inquietante de todo, creía que uno de sus hijos, concretamente el príncipe William, había sido elegido para algo mucho más siniestro de lo que nadie podía imaginar. «Uno de mis hijos es el anticristo», me dijo una tarde cuando su voz era apenas un susurro, como si las palabras mismas tuvieran el poder de materializar la pesadilla que temía. Diana no dijo esto a la ligera. Ella creía que el papel que William desempeñaría en el futuro no era solo el de heredero al trono,
sino algo mucho más oscuro. Lo criaron para que fuera el heredero de un linaje que se remonta a tiempos antiguos, tiempos en los que la humanidad estaba gobernada por fuerzas que no eran de este mundo, me explicó. Diana estaba convencida de que la familia real estaba vinculada a estas fuerzas alienígenas y que William sería la clave para su regreso a la supremacía. Habló de signos que había notado en el comportamiento de William desde una edad temprana. Hay algo en sus ojos, dijo, algo que no es humano. Cuando era solo un bebé, pude ver el reflejo de estas entidades en sus ojos. Lo están preparando para algo que cambiará el mundo para siempre. Diana vivía en constante terror de que William estuviera siendo moldeado para cumplir un oscuro destino que ella no podía evitar. Esta revelación fue el golpe final para Diana. Sabía que al intentar escapar de la familia real, no solo estaba luchando por su propia libertad, sino también tratando de salvar a sus hijos de un destino que consideraba apocalíptico. Están utilizando a mis hijos como me utilizaron a mí, pero no dejaré que eso suceda, me dijo, con la voz llena de desesperación y sombría determinación. Diana estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a William y Harry, incluso si eso significaba exponer toda la verdad detrás de la familia real. Pero, como temía, su intento de escapar y revelar lo que sabía fue brutal y definitivamente interrumpido. La muerte de Diana no fue solo un accidente. La silenciaron porque estaba a punto de decirle al mundo algo que no estaban preparados para escuchar. Hasta el día de hoy las palabras de Diana siguen resonando, y el misterio que rodea su muerte sigue sin respuesta. Lo que ella sabía era demasiado grande, demasiado oscuro, y tal vez aún más allá de nuestra comprensión. La historia de Diana que acabas de escuchar es una de las más oscuras e impactantes que jamás se haya revelado. Las dudas que dejó sobre el papel de sus hijos y los secretos que rodean a la familia real británica siguen resonando hasta el día de hoy. ¿Fue realmente un accidente? ¿O había fuerzas mucho más poderosas en juego esa noche en París? La pregunta sigue siendo, ¿hasta qué punto podemos confiar en las narrativas oficiales y qué más se esconde detrás de las puertas cerradas de una de las monarquías más poderosas del mundo? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que hay algo más detrás de la muerte de Lady Di? Deja tu comentario. Si te gustó esta historia y quieres seguir siguiendo historias como esta, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Tenemos muchas más historias impactantes y reveladoras por venir. Estad atentos y no os perdáis los próximos vídeos.